2017 fue un año bastante importante para Stephen King, y es que el cine estrenó una gran cantidad de películas adaptadas de sus libros y novelas. Por ejemplo, Sony lanzó La Torre Oscura y Warner hizo lo propio con la primera de dos películas de It, pero también Netflix puso su cuota con El juego de Geralt y la película de la cual trata este video, 1922. Es así que en esta oportunidad intentaremos descifrar el final de la adaptación de esta novela corta de Stephen King, que sí, tiene algunas diferencias entre una versión y otra, la de la plataforma de streaming y la novela, pero que más o menos siguen el mismo camino. Bienvenido o bienvenida al resumen y explicación de 1922. La historia de hoy inicia con un tal Wilfred James llegando a su habitación de hotel, donde se pone a escribir una carta confesando el crimen de la muerte de su esposa, él cómo su vida cambió tras ello y terminó trayéndolo hasta este punto. Un detalle importante a destacar antes de que empiece la historia misma es el hecho de que lo que se nos cuenta es lo que Wilfred escribe en esta carta de confesión. ¿Por qué resalto esto? Porque esto nos da a entender que la historia como la vemos es la historia como la vivió y la recuerda Wilfred. O sea, es su punto de vista, su verdad, y eso significa que puede que no sea 100% fiel a la realidad absoluta. Vamos entonces así al año 1922. Arlette, la esposa de Wilfred, heredó 40 hectáreas de granja de su papá, y Wilfred tenía la idea de sumarlas a sus propias 32 hectáreas. El problema era que Arlette estaba cansada de la vida en la granja y quería vender sus 40 hectáreas, sumadas a las de su marido, y con el dinero mudarse a la ciudad donde ella abriría una tienda de ropa. Wilfred tendría que buscar trabajo de mecánico o algo similar, y el hijo de ambos, Henry, continuaría su vida con una mejor escuela, y hasta podría aspirar a seguir una carrera. Todo eso suena como un gran plan, pero como dije, en este caso suponía un problema. Wilfred, criado a la antigua, a como eran los hombres granjeros de esa época, tenía la idea de que el único objetivo de su vida era cuidar de su granja, para cuando muriera heredársela a su hijo, y consideraba a los citadinos y la ciudad en general un montón de idiotas con los que no quería mezclarse. Por su parte, Henry tenía una novia, Shannon, quien vivía en una granja vecina, así que dejar esta vida e irse a la ciudad significaba ser separado de ella, lo que Wilfred aprovechó para llevar a cabo su macabro plan. Una tarde, Wilfred sorprendió a su esposa Arlette al decirle que estaba de acuerdo con vender las hectáreas de ambos a una empresa de crianza de cerdos, que hace tiempo quería comprárselas, mudarse a la ciudad e iniciar una nueva vida, lo que obviamente puso muy feliz a Arlette, que les propuso a Wilfred y Henry celebrar, siendo en esa celebración emborrachada por los dos, y sorprendida en su cama donde Henry la sostuvo y Wilfred la mató con un cuchillo. Padre e hijo lanzaron el cadáver de Arlette en un pozo seco de la granja, donde si bien fue lanzada envuelta en sábanas, por la caída estas se salieron, y su cuerpo quedó al descubierto, lo que fue visto por Wilfred, que un par de días después se asomó a verla, notando cómo varias ratas se devoraban el cadáver. Cometido el crimen, no pasó mucho hasta que gente comenzara a preguntar por Arlette, siendo el primero un abogado de la compañía de cerdos, quien necesitaba a Arlette para cerrar el trato de la venta de sus hectáreas. La mujer había decidido vender sus 40 hectáreas y llevarse a Henry a la ciudad sola, sin su esposo, sabiendo que con la compañía de cerdos tan cerca y lo que contaminaban, Wilfred se vería prácticamente forzado a vender también. Wilfred, ante la visita del abogado, le comentó a este que su esposa escapó y no sabía más de ella, lo que el abogado encuentra bastante extraño, puesto que estaba a unas firmas de cerrar un trato de mucho dinero, el de la venta de sus 40 hectáreas, así que le pide a Wilfred entrar a la casa, pero este se lo niega. Vistas las sospechas, Wilfred arma otro plan con su hijo. Suben a una vaca a la tapa del pozo para que ésta con su peso lo rompa y caiga en él. Así ambos tendrían una excusa para tapar ese pozo seco, ya que si lo tapaban sin la vaca, cuando los investiguen se iba a ver extraño que Arlette desaparezca y al mismo tiempo decidiesen tapar un pozo que llevaba años abierto. Al otro día, de hecho, Wilfred es visitado por el sheriff local, quien fue enviado por el abogado para revisar la casa. Al sheriff, Wilfred sí le permite entrar, no puede negarse, y le cuenta la misma historia. Que Arlette un día se fue mostrándole que supuestamente se llevó algunas cosas, las que en realidad Wilfred escondió, pero que dejó su auto porque seguro la mujer sabía que si escapaba en él, Wilfred o Henry la escucharían al fugarse. Sin que el sheriff le pregunte, Wilfred menciona que debe seguir trabajando porque una de sus vacas cayó al pozo, y ahora estaba tapándolo, ofreciéndole al sheriff acercarse a echar un vistazo, pero este le dice que no es necesario. Luego de eso, padre e hijo siguen con sus vidas. Henry se muestra tenso, eso sí, por lo hecho, como si la culpa lo estuviese comiendo dentro, lo que llama la atención de Shannon, que se lo comenta a Wilfred, diciéndole que ve a Henry diferente y algo medio extraño. Y Wilfred, para despistar a la niña, le contesta que lo que ella ve como un comportamiento extraño es Henry loco de amor por ella. Si bien lo de Henry es preocupación pura, para Wilfred la cosa se pone verdaderamente mal.
El hombre un día va a su granero y encuentra una rata mordiéndole una ubre a una de sus vacas, escapando por una cañería que el mismo Wilfred dice va directo al pozo, así que debió ser una de las ratas que se comía Arlette, lo que lleva a Wilfred a tapar esa cañería. Hay un momento en el que Wilfred hace una pausa y en la habitación del hotel desde donde escribe esta carta confesión, una pared suena hasta que una rata sale de ella, y se puede ver por el agujero mismo que había otras dentro. Retomando la historia, Wilfred cuenta que un día Henry llegó pidiéndole dinero para casarse con Shannon, ya que terminó embarazándola, lo que generó una pelea entre padre e hijo ya que Wilfred se negó a eso y Henry le dijo que su madre sí lo habría apoyado y con el dinero de sus hectáreas, ya que el dinero todo lo soluciona. Poco tarda en aparecer además Harlan, el papá de Shannon, a decirle a Wilfred que enviará a su hija a un reformatorio católico y que en 4 meses ella tendrá su bebé, lo dará en adopción y luego ella podrá volver. Aunque todo eso tendrá un costo de $300, y como sabía la mala situación de Wilfred, dice que no le interesa pedirle la mitad, que en realidad sería lo más justo, sino que solo $75, visto que su hijo es igual de culpable de lo ocurrido. Wilfred le cuenta a Henry que Harlan planea llevarse a Shannon a un reformatorio. El chico lo primero que piensa es que deberían fugarse, pero su padre le dice que de alguna forma tendrán que conseguir los $75, porque no puede fugarse con una joven de 15 años. Que la misión de un hombre es cuidar su granja y si él se fuga con su noviecita, entonces a Wilfred no le quedaría nadie a quien heredarle sus tierras, lo que además en primer lugar quedarse con las tierras para luego dejárselas fue lo que los llevó a matar a Arlette en un comienzo. Al día siguiente con Henry en la escuela, Wilfred buscó y buscó por toda la casa de dinero, pensando que quizás Arlette tenía algo escondido y efectivamente entre sus cosas logró encontrar algunos dólares, aunque no lo suficiente. Visto que todavía le faltaba dinero para juntar los 75, Wilfred fue al pueblo a conseguir un préstamo. Llegó pidiendo 35, que era lo que le faltaba, pero el hombre del banco le ofreció 750, intentando convencerlo al decirle que con todo ese dinero podría hacer arreglos que suban de valor su casa y mejoren su productividad, así que a fin de cuentas estaría ganando, llevando a que Wilfred se comprometa a pensarlo y consultarlo con Henry, diciendo que algún día Henry heredaría esas mismas tierras, así que era importante involucrarlo en esta decisión. Saliendo de allí, Wilfred se encuentra con una nota de Henry diciendo que se fue y se llevó el camión consigo, y que si enviaba al sheriff a buscarlo, él le confesaría el asesinato de su madre, así que mejor no intentar hacerlo volver. Wilfred intentó seguir adelante solo, pero poco a poco fue siendo atormentado por la culpa de su crimen, lo que no lo dejaba tranquilo. Un día además el sheriff fue a visitarlo para decirle que le contaron que en otro pueblo vieron a un chico de características como las de Henry, cometiendo un asalto, pero por la vestimenta y el vehículo que manejaba el chico, Wilfred se negó a creer que fuese su hijo, diciendo que Henry fue criado bien y no para esas cosas. Convencido de que lo mejor que podía hacer era trabajar para no pensar en Arlette y Henry, Wilfred terminó aceptando el préstamo por $750 para comprar materiales y realizar arreglos en su casa y granja. Pero apenas llegó a la casa con el dinero ordenando un mueble para guardarlo, fue mordido por una rata que había en él. Aquí la película y la vida de Wilfred comienzan a caer en su espiral final. Por la mordida y seguramente para no infectarla, Wilfred comienza a consumir una medicina que en su soledad y desesperación va mezclando con alcohol. Pésima combinación. El invierno llega y pega fuerte en la granja de Wilfred, cubriendo todo de nieve. Teniendo una tarde de esas la visión, imaginamos, ya hablaré de esto un poco más adelante, de su esposa Arlette. Wilfred ve a Arlette o el cadáver de esta siguiéndolo por la casa, haciéndolo tropezar por una escalera y acercándose a él para susurrarle cosas que según dice el mismo Wilfred en su carta, solo los muertos podrían saber. Arlette le cuenta a Wilfred que Henry asaltó una tienda, luego con ese dinero compró un arma, robó un coche, ayudó a Shannon a escapar del reformatorio donde estaba y comenzó a fugarse con ella, viajando y cometiendo asaltos, llegando incluso a ser conocidos popularmente como los novios bandidos, lo que les hizo ganar demasiada notoriedad. Fue por aquello mismo que comiendo fueron reconocidos por la gente que tendía el lugar donde estaban e intentaron echarlos, sacando Henry una pistola para amenazarlos y yéndose, pero siendo sorprendidos cuando ya afuera un hombre le disparó por la espalda a Shannon, dándole en la espalda baja, y por ende entrándole la bala al vientre. Henry intentó llevar a Shannon por ayuda, pero solo chocó contra la nieve en el camino, así que se bajó cargándola hasta una casa donde buscaron refugio y Shannon terminó muriendo, lo que llevó a Henry a no querer seguir sin ella y elegir su mismo destino. Una vez le contó aquello, el cadáver de Arlette se fue, dejando a Wilfred tirado en su casa. Este fue encontrado y llevado al hospital donde cuando despertó, notó que su mano le había sido amputada. Probablemente la infección se hizo insostenible. El sheriff llega a ver a Wilfred y le cuenta que encontraron los restos de una mujer en una zanja,
que según la historia que él contó de que Arlette se fugó llevándose solo algunas joyas, el sheriff creía que alguien pudo engañarla, robárselas y matarla, dejándola tirada a la zanja, a lo que Wilfred reacciona mostrándose triste, pero sabemos que por dentro para él esto era perfecto. Arlette nunca se fugó, así que el encontrar restos de otra mujer y que todos crean que es ella, hará que ya nunca lo descubran por haberla lanzado al pozo. El 18 de diciembre de 1922, el cuerpo de Henry llegó de vuelta a Hemmingford, siendo reconocido por Wilfred, quien se encontró con el cuerpo de Henry medio devorado por ratas, lo que según el forense fue porque tardaron en encontrarlo a él y a Shannon. Sin Henry, la razón de Wilfred para conservar todas sus hectáreas de granja ya no tenían sentido, no tenía a quienes heredárselas, por lo que medio sin más que hacer decidió ofrecérselas a Harlan, contándole que si él no las compraba lo haría la compañía de cerdos, quienes contaminarían todo y harían que su granja perdiera su valor, así que si quería evitar que sus tierras valieran menos, lo mejor era comprar las que él le ofrecía también. Harlan se termina negando diciendo que ese suelo está maldito y que no le importa que la empresa de cerdos lo compre. En realidad le dice a Wilfred que ya pocas cosas le importan porque su mujer lo dejó y su hija estaba muerta. La película vuelve a mostrar al Wilfred actual, quien ahora está en una habitación del hotel infestada de ratas por todo el piso y su cama. Luego de esto, Wilfred sigue contando que terminó por las deudas perdiendo la granja y la empresa de cerdos la compró. Harlan por su lado duró un poco más, pero por el año 25 también se vio obligado a vender su propiedad. Con el dinero que obtuvo con la venta de la granja, Wilfred se mudó a la ciudad, lo que siempre se negó a hacer, y allí tomó varios trabajos diferentes, en donde lo aceptaran con una mano menos. Pero eventualmente lo terminaba dejando todo cuando las ratas descubrían dónde estaba y comenzaban a acecharlo. El resto de dinero lo terminó gastando luego de varios años en ir cada día a algún bar a emborracharse, terminando en donde lo vemos ahora, 1930, fecha en la que está firmada la carta, confesando su crimen, contando su historia y en el final siendo visitado por Arlette, Shannon y Henry, siendo este último quien saca un cuchillo y le dice a Wilfred que no se preocupe, que todo será muy rápido. La película termina así tal cual. Nunca sabemos si Wilfred muere o no, pero empezando con la explicación, si nos dejamos llevar por la novela, en esta se cuenta que Wilfred sí murió, con heridas autoinferidas y que fue encontrado tiempo después siendo devorado por ratas. Esto nos deja como principal pregunta si acaso el cadáver de Arlette que Wilfred veía por la casa era real, o si era un tipo fantasma o ella se levantó luego de la muerte. O todo fue imaginación de Wilfred y lo cierto es que perfectamente podría ser cualquiera de las dos opciones. Si has leído obras de Stephen King y conoces más o menos sus relatos y casi lo que podríamos llamar su mitología, en varias de sus obras hay personajes que al sufrir graves lesiones o consumir algún tipo de alucinógeno son capaces de ver a otras dimensiones mucho más allá. En este caso, cuando una de las ratas muerde a Wilfred, este comienza a consumir una medicina para la histeria creada para mujeres, y según estuve investigando por los componentes de dicha medicina, si se abusa o se mezcla con alcohol, ambas cosas que hizo Wilfred, es capaz de producir alucinaciones. Así que como dije, por un lado, si conoces las obras de Stephen King, dichas alucinaciones le pudieron permitir a Wilfred ver a su esposa realmente muerta. Pero también pensando más lógicamente, que es con la interpretación que yo me quedo, la misma mezcla de medicamentos con alcohol sumado a una infección tan grande que le terminó por hacer perder la mano, de seguro también le dio fiebre y muy fuerte, o sea, un escenario perfecto para que más la culpa de sus pecados cometidos, Wilfred haya comenzado a alucinar imaginando que su esposa muerta venía a buscar venganza. Esas visiones ocurrieron solo en su mente, y no son el fantasma de su esposa. Eso haciendo caso a esta segunda teoría. ¿Cómo explicamos entonces el hecho de que Arlette le haya contado exactamente a Wilfred qué pasó con Henry luego de que huyó? Bueno, si sigues la primera teoría, como dice Wilfred, eso es algo que solo los muertos podrían saber. Y si sigues la segunda teoría, alucinaciones de Wilfred, es posible que quizás él se haya enterado en algún periódico o radio de lo que pasó con su hijo, y en su mente retorcida y la carta que plasma, escribió que fue el cadáver de su mujer que se lo dijo. Esto es probable ya que después de todo, si recuerdas cómo empecé el resumen, te señalé que un detalle importante es que toda esta historia nos la cuenta Wilfred. Vemos todo a través de sus ojos, sus pensamientos y sus recuerdos. Y eso obviamente significa que mucho de lo sucedido pudo solo estar en su cabeza. Finalmente, independiente de qué teoría elijas creer, el tema de las ratas refleja la decadencia de Wilfred y su culpa creciente. Cada vez hay más y más ratas, esas lo siguen incluso cuando cambia de ciudad y trabajos, lo que en realidad no importa si solo estaba en su cabeza o no, porque la lectura que hay que hacer de las ratas es que representan la muerte de Arlette y la culpa de Wilfred. Las ratas lo siguen y cada vez aumentan más en número, igual que como el sentimiento de culpa sigue a Wilfred y cada vez se le hace más insoportable,
Pero también las ratas y su aumento en cantidad reflejan la muerte de Arlette, cómo su cadáver se debió descomponer en el pozo, a donde más y más ratas fueron llegando, para devorar su carne. Es como que la película usa la cantidad de ratas para darnos a entender que cada día el cadáver de Arlette estaba en peor estado, sin en realidad mostrarnos el cadáver de Arlette tan seguido. O sea, nada mal. Bueno, hasta aquí con este video. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Puedes seguirme también en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y estando atento a ellas, puesto que hago seguido encuestas donde elijo algunos de los videos que subo aquí a mi canal. Yo soy Zombite, un abrazo y hasta la próxima.